Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho. Hemos llegado ahora sí, después de tanta espera, al que sin lugar a dudas, junto con la interpretación de los sueños, es uno de los textos más importantes de Freud. Estoy hablando de Más allá del principio de placer. Estamos en el año 1920, 20 años después de la interpretación de los sueños y de que Freud haya introducido la primera tópica, donde el aparato psíquico se dividía en inconsciente, preconsciente, consciente. La importancia de este texto radica en que Freud se va a permitir reconsiderar y darle una vuelta de tuerca final a todas las teorías que venía tratando hasta este momento. Tal es así que incluso los conceptos que plantea en este texto le van a permitir plantear años posteriores la segunda tópica, donde el aparato psíquico estará dividido en ello, yo y superyo, pero bueno, eso ya lo abordaremos llegado el momento cuando veamos el texto donde allí lo trata. Y lo que tenemos que saber es que en este texto va a plantear principalmente dos conceptos fundamentales, que son el concepto de trauma por un lado y el concepto de pulsión de muerte por el otro. Ambos conceptos están íntimamente ligados y relacionados entre sí. Así que iniciamos. A modo introductorio, Freud va a hacer como una especie de repaso histórico del desarrollo del concepto del principio de placer, para que podamos entender cómo este ha ido variando, cómo ha ido mutando y principalmente para que podamos entender qué es este. Freud dice que el principio de placer deriva y deviene del principio de constancia. Recordemos que a grandes rasgos él plantea el principio de constancia en sus textos prepsicoanalíticos, y lo que dice ahí es que al aparato psíquico le pueden llegar determinados estímulos. Estos estímulos hacen que la energía psíquica se incremente, y el principio de constancia lo que hace es bajar estos niveles de energía psíquica y mantenerlos en equilibrio o mantenerlos al menos constantes. Lo que va a introducir luego, cuando ya haya planteado el principio de placer, es que el aparato psíquico va a percibir de forma displacentera el incremento de energía psíquica y de forma placentera la disminución. Entonces, por eso lo que dice es que el principio de placer deriva y deviene del principio de constancia, porque básicamente está diciendo lo mismo. Es decir, si el aparato psíquico se rige por el principio de constancia, se tiende a mantener los niveles de energía bajos o constantes. Y si en el principio de placer se plantea que la disminución de la energía psíquica se percibe de forma placentera, entonces el aparato psíquico en el principio de constancia tiende al principio de placer. Básicamente son lo mismo dicho de maneras diferentes. ¡Claro, boludo! Y lo que introduce luego tiene que ver con el principio de realidad, que también responde a la lógica del principio de placer, porque lo que dice Freud es que el objetivo del sujeto con el principio de realidad, el objetivo último y el cumplimiento de deseo, es conseguir placer. Lo que sucede en el principio de realidad es que la persona se adecúa al contexto, se adecúa a la situación que está vivenciando en ese momento particular, se adecúa básicamente a la realidad, de allí el término, y entonces va a lograr un determinado deseo, va a cumplir un deseo, adecuándose a estos y probablemente tolerando el displacer de forma momentánea. Pero como la meta final, repito, es el placer, entonces sigue respondiendo el principio de realidad a la lógica del principio de placer. Lo que le va a llamar la atención a Freud es que él dice que, si bien hay muchas fuerzas que buscan el placer, hay muchas otras fuerzas, empieza a observar, que buscan lo contrario. Entonces, él dice que no se puede hablar de un imperio del principio de placer, sino que también hay algo que al parecer se le había escapado con anterioridad, que está más allá del principio de placer. Es decir, empieza a observar ciertos casos donde no se cumple con la lógica del principio de placer, y es a esto a lo que él llama más allá del principio de placer. Y la otra aclaración que es pertinente hacer, y que es un error conceptual gravísimo y que se hace muchísimo, es considerar que el principio de placer solamente tiene que ver con el placer. ¿De qué forma lo entendemos? O dicho en otra forma, tiene que ver el principio de placer desde luego con el placer, pero que quede claro que tiene que ver con el placer en cualquiera de las dos partes del aparato. Porque lo que pasa es lo siguiente: a veces algunos dicen,
principio de placer es igual al placer consciente, por decirlo en cierto modo, y todo lo que tenga que ver con el displacer tiene que ver con lo que está más allá del principio de placer. Bueno, ¿dónde radica el error? Es que en el principio de placer también puede haber displacer, pero displacer para el aparato consciente. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Para ser más claro, recordemos que lo que Freud plantea es que el niño es un perverso polimorfo y que en la infancia por lo tanto puede disfrutar del placer en todas sus formas y que luego cuando constituya los diques, es decir, los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad por obra de la educación, comenzará a percibir aquello que en su momento vivió placenteramente de forma displacentera. Pero esto que aparece, todo eso que vivió cuando era un perverso polimorfo, queda registrado como huella anémica en el aparato inconsciente y luego será despertado, luego de haber constituido los diques, será despertado y esto generará para el aparato consciente displacer, ya que se opone esto a los diques constituidos y a las exigencias éticas y estéticas del yo y a las exigencias culturales. Entonces, ¿qué sucede? Percibe el sujeto conscientemente, de forma displacentera, una representación, un pensamiento que en definitiva está generándole placer a la otra parte del aparato, que es el aparato inconsciente, si no, no aparecería esto. Entonces, en ese caso, está rigiendo el principio de placer, por más que para el sujeto conscientemente haya displacer. ¿Por qué? Porque ese displacer consciente deviene de un placer inconsciente. Entonces, siempre y cuando haya placer para alguna de las dos partes del aparato, ya sea el consciente o el inconsciente, estamos hablando de que hay un imperio del principio de placer y que responde esta situación a la lógica y a las leyes del principio de placer. Ahora bien, ¿qué es lo que está más allá del principio de placer? Es aquello que nunca se percibió de forma placentera, ni siquiera cuando el niño era un perverso polimorfo. Lo que dice Freud es que hay algo que tiende al displacer desde que nacemos y que entonces, por lo tanto, ni siquiera cuando la persona disfrutaba del placer en todas sus formas y que no había constituido los diques, ahí también la persona vivenció esto de forma displacentera. Entonces, es eso lo que está más allá del principio de placer. Es eso lo que a Freud le hace ruido, lo que le llama la atención. Que el sujeto repita y le aparezca un displacer consciente que ni siquiera devenga de un placer inconsciente, que ni siquiera se haya disfrutado de forma placentera en algún momento. Y lo que empieza a observar él son algunos casos que son los que se conocen como referentes clínicos, que son 3 casos particulares que Freud menciona en este texto, donde él ve que aparecen estos casos donde hay algo que no responde a la lógica del principio de placer y que por lo tanto estaría más allá del principio de placer. Pasamos a ver entonces cuáles son estas 3 observaciones que hace Freud, estos 3 casos y estos 3 referentes clínicos. El primer referente clínico tiene que ver con los sueños traumáticos. Freud escribe esto en el año 1920, como dije antes, y hacía 2 años recién había finalizado la Primera Guerra Mundial, que transcurre del año 14 al 18. Y Freud comienza a observar que hay un montón de pacientes que tienen sueños traumáticos, donde constantemente sueñan con un hecho, con un acontecimiento traumático que presenciaron literalmente en el periodo cuando fueron combatientes de guerra, y siempre sueñan con esto constantemente e incluso se despiertan con renovado terror. Es decir, se despiertan con las mismas sensaciones, sentimientos y emociones que tuvieron en el momento del hecho traumático. Entonces a Freud le llama muchísimo la atención esto, ya que en definitiva, qué mejor ocasión que el sueño, que es, o al menos que era hasta ese momento, cumplimiento de deseo. Ahora vamos a ver por qué digo esto, que para que opere el principio de placer. Entonces vemos acá como en el sueño traumático esto no está sucediendo, sino que se repite todo el tiempo, constantemente, una vivencia sumamente displacentera. Por lo tanto, debería de haber algo aquí que esté sucediendo que tenga que ver con lo que Freud llama más allá del principio de placer. Y también acá va a hacer una distinción
dice Freud, entre tres conceptos que se toman como sinónimos, pero que en verdad no lo son, y que la diferencia entre estos radica con la relación que guardan cada uno de ellos con la dimensión de peligro. ¡Peligro! Habla entonces de la angustia, del miedo y del terror. Dice que la angustia tiene que ver con un estado de expectativa ante el peligro, donde la angustia le sirve a la persona para prepararse ante ese eventual peligro y consecuentemente responder de manera adecuada, al menos en el mejor de los casos. Habla también del miedo, que tiene que ver con el peligro que se dirige necesariamente y obligadamente ante un objeto particular, ante un objeto concreto. Entonces el miedo tiene que ver con la presencia exclusiva de ese objeto, si no, no aparece. Y habla también del terror, y es este el que más nos importa, ya que lo vamos a retomar en breve cuando hable del trauma. Y lo que dice acá, que el terror tiene que ver con un factor sorpresa, en donde este factor sorpresa genera que la persona no esté preparada ante este peligro que aparece de forma inminente y de forma sorpresiva. Que no. Que se corra, córrase. Y el segundo referente clínico tiene que ver con el juego del Fort-Da, que dice Freud que es el primer juego autocreado de un niño de 1 año y medio, que se sabe luego que este niño tiene un parentesco consanguíneo con Freud. No sé qué lazo los une, pero sé que era un familiar de este, y el niño tiene un determinado juego que lo practica constantemente. El juego consta de lo siguiente: él se encuentra en su cuna y tiene un violín atado a un carretel, y lo que hace es lanzar el carretel por fuera de la cuna y dice una expresión de O, que según los padres y según Freud, esta simbolizaría, o el niño estaría intentando decir fort, Opa, dice mamá, que significa se fue en castellano, y luego hace nuevamente, tira del violín hacia la cuna y hace aparecer, trae consigo ese carretel que había lanzado y dice la expresión de da, que significa acá está. Entonces lo que dice Freud es que el niño, con este juego de lanzar y hacer volver al carretel, lo que está haciendo es representar la partida de la madre, que una gran impresión le deja. Es decir, el niño simboliza con el juego la huida de la madre, que me imagino que tendrá que ir a laburar y hacer sus cosas, por lo tanto lo deja al niño ahí en su habitación. Entonces esto, dice Freud, le deja una gran impresión, es en parte un hecho traumático para el niño. Entonces constantemente él repite con este juego la partida de la madre. Y lo que dice Freud es que el juego en su totalidad, es decir, el juego completo, respondería al principio de placer, ya que en definitiva el niño estaría lanzando a la madre, lo cual le genera displacer. Esa parte del juego, la del fort, es displacentera para el niño, pero luego al hacerla aparecer, esto le genera placer. Entonces, como la meta final, el resultado final del juego completo desde ya, sería la aparición de la madre, esto sería placentero, por lo tanto respondería al principio de placer. Aquí la aclaración importante que hace Freud, que esto tiene que quedar claro, que esto quede bien claro, es que él dice que el niño no repite el juego completo, por lo tanto el juego no responde al principio de placer, sino que el juego responde al principio, o al menos a aquello que está más allá del principio de placer, que todavía no sabemos qué es, porque el niño siempre repite la parte del fort, es decir, el niño siempre lanza al carretel, es decir, lanza a la madre y repite la vivencia que es para él sumamente displacentera todo el tiempo. Igualmente acá abro, y si alguien me responde esto me salva de este gran enigma que se me apareció. Pensando un poco después digo, ¿cómo hace el niño para repetir solamente la parte del fort, del juego, sin repetir el juego completo? Es decir, para que el niño lance por fuera de la cuna al carretel, necesariamente tiene que tener al carretel consigo, entonces tiene que haberlo hecho aparecer con anterioridad. Es decir, para repetir la parte del fort tenés que repetir la parte del da. Entonces no entiendo esto de que Freud dice que el niño repite todo el tiempo la parte del fort, es decir, la parte displacentera, si en definitiva, repito, debería de repetir el juego en su totalidad para que esto así sea. Así que bueno, si a alguien se le ocurre alguna respuesta a esto, bienvenido sea.
Entonces lo que dice Freud es que, como repite siempre esa parte, responde a esto que está más allá del principio de placer. Y vemos acá ciertas semejanzas entre el primer referente clínico y el segundo. Hay una vivencia traumática, en un caso el de la guerra, en este caso la partida de la madre, y hay la repetición de algo displacentero de forma consecutiva en ambas situaciones. En el caso del sueño traumático por la vía onírica y en el caso del niño por la vía diurna. El niño despierto repite a través del juego esta situación mencionada. Entonces acá vemos también cómo en el caso del juego del niño hay algo que estaría más allá del principio de placer, que hace que el niño siempre repita esta situación que es para él muy displacentera. Y el tercer referente clínico y el último tiene que ver con lo que Freud llama compulsión de repetición en la transferencia. Y acá lo vamos a relacionar un poquito con la aclaración que hice hace no mucho y con el texto de recordar, repetir y reelaborar. En este texto Freud hablaba de que el sujeto cuando llega a la terapia no recuerda nada de lo que se encuentra en su aparato inconsciente, de lo que ha reprimido. Y que por lo tanto, debido a la transferencia, suele actuar todo lo que está en su aparato inconsciente. Pero estamos hablando de una repetición entonces de algo que en algún momento le ha generado placer y que probablemente mediante la repetición le genere placer en ese preciso momento, pero para el aparato inconsciente, y que probablemente para el aparato consciente esto sea displacentero, pero aún así, como dije antes, esto responde al principio de placer, ya que lo que está repitiendo tiene que ver con algo que es placentero, pero placentero para el aparato inconsciente. Pero, como dije, siempre que sea placentero para alguno de los dos aparatos, estamos hablando de la lógica del principio de placer. Ahora bien, lo que voy a plantear ahora es que en la compulsión de repetición en transferencia, también hay casos donde los pacientes repiten algo que nunca pudo haber sido vivenciado de forma placentera y por lo tanto que nunca pudo haber sido reprimido cuando se constituyeron los diques. Entonces lo que dice Freud es que se repite también algo que siempre fue displacentero. Entonces en este caso sí estamos hablando de algo que escapa a los límites del principio de placer y que responde a lo que estaría más allá del principio de placer, y destaca casos de aquellas personas que siempre tienen relaciones sociales, ya sea amorosas o amistosas, que siempre tienen el mismo desenlace fatal y que terminan en rupturas, en dramas, etc. Y menciona que parece que en estas personas hay como un destino fatal autoinducido que los siguiera, es decir, las personas de alguna forma generan las condiciones para que todas sus relaciones terminen de esta forma. Entonces vemos ahora sí como en estos tres referentes clínicos mencionados, sueños traumáticos, juego del Ford-Da y ahora en la compulsión de repetición en transferencia, hay algo que está más allá del principio de placer y hay algo que repite todo el tiempo situaciones que son muy displacenteras para el sujeto en cuestión. Entonces, lo que vamos a ver ahora sí tiene que ver con esta nueva noción de trauma y esta vuelta de tuerca que Freud va a hacer acerca de este concepto, y vamos a ver bien de qué forma lo va a explicar. Me muero por saber qué pasó. Con respecto al trauma, Freud lo va a explicar de una forma bastante biologicista. Él se va a basar en la teoría de la evolución de las especies de Darwin y dirá lo siguiente. Él plantea y nos dice que pensemos en el organismo en su máxima simplificación, cuando apenas era una vesícula indiferenciada, es decir, pensemos en una célula simple. Lo que dice es que en ese momento este organismo, esta pequeña célula, recibía estímulos del mundo exterior, y estos estímulos eran tan fuertes y la célula no estaba preparada que la penetraban directamente y le provocaban la muerte a esta célula. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y que en parte este organismo fue evolucionando, fue preparándose, fue generando una corteza o una capa o envoltorio, membrana, como quiera llamársele, antiestímulo. Entonces, la célula se preparó para captar los estímulos del mundo exterior que la aniquilaban con facilidad para poder así prolongar un poco su vida. Entonces, esta membrana antiestímulo, esta corteza, lo que hacía era estar apta para poder recibir los estímulos
del mundo exterior, como por ejemplo los estímulos del sol, del oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, lo que se les ocurra. Entonces lo que hace es, recibe esta membrana los estímulos del mundo exterior y hace que ingresen al organismo y que se propaguen de una forma no tan intensa para no aniquilarla, es decir, que ingresen en escala reducida. Entonces lo que dice Freud es que, así como hay estímulos exteriores, a medida que el organismo se fue desarrollando, fueron apareciendo también los estímulos interiores, que son los que Freud llama pulsiones. Recordemos que Freud dice que la pulsión es un estímulo interno, un estímulo para lo psíquico. Entonces él dice que esta corteza antiestímulo está preparada para los estímulos exteriores, pero para las pulsiones, es decir, para los estímulos que provienen desde el interior del organismo, no hay ninguna corteza antiestímulo. Entonces se propagan estos con una gran intensidad. Y lo que dice es que suelen percibirse, es decir, a los estímulos que provienen desde el interior del organismo, a las pulsiones, se las entiende como que proveniesen en verdad del mundo exterior. Es decir, se trata a los estímulos internos como si en verdad viniesen desde el afuera, como si fuesen estímulos exteriores. Y este es, dice Freud, el inicio de un mecanismo que él llama proyección. Es decir, se proyecta lo que proviene desde el interior hacia algo que se encuentra en el afuera. Entonces él va a decir que lo traumático tiene que ver con aquellos estímulos, ya sean interiores o exteriores, no importa, bueno, en verdad sí importa de dónde provienen, pero en definitiva hay que entender que ambos se consideran como provenientes desde el exterior debido a este mecanismo de la proyección. Entonces lo traumático tiene que ver con estos estímulos, cualquiera sea, que perforan la corteza antiestímulo. Entonces son estímulos tan fuertes, volúmenes tan grandes, que terminan perforando la corteza antiestímulo. Y acá, importantísimo, la relación del trauma, como dije antes cuando hablé de la diferencia en esos tres conceptos, la relación del trauma y el terror, porque tiene que haber necesariamente en el trauma el terror y por lo tanto el factor sorpresa. Ya que lo que dice Freud es que la corteza antiestímulo tiene como último recurso a la angustia, que la angustia, habíamos dicho, que te permite poder prepararte para el peligro y eventualmente responder, en muchos casos quizás huyendo. Bueno, como acá está el factor sorpresa, no le da tiempo el terror ni siquiera a la persona poder prepararse y poder responder. Entonces, por eso todos estos estímulos ingresan de lleno al aparato y perforan la corteza antiestímulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que todos estos volúmenes excitan al aparato, una vez que toda esta energía traumática, que todos estos estímulos ingresan, esta energía fluye en el aparato, dice Freud, de forma móvil. Es decir, esa energía se moviliza en el cuerpo, es una energía que está móvil. Y lo que dice es que queda postergado así el principio de placer, queda abolido. Entonces el objetivo del aparato es que esa energía móvil, esa energía traumática se transforme en energía ligada o en energía quiescente y que posibilite así su tramitación y elaboración del trauma. Lo repito porque vale la pena. Es decir, ingresan todos estos estímulos traumáticos, perforan la corteza antiestímulo, se comportan como energía móvil dentro del organismo. Entonces el principio de placer, ¿por qué no funciona en estos casos? Porque queda abolido, es decir, queda postergado. Toda la demanda y la energía psíquica que antes se ponía, antes del evento traumático, para cumplir con el principio de placer, ahora se pone en que esa energía móvil se transforme en energía ligada o en energía quiescente. Entendemos a la energía ligada o energía quiescente, no es exactamente esto los términos. El término es energía ligada o quiescente. Si lo utilizan de otra forma probablemente se lo corrijan. Pero para entenderlo, cuando hace referencia a poder ligar esta energía móvil, está haciendo referencia a la elaboración del trauma, es decir, a poder representar, simbolizar, significar, resignificar o poner en palabras eso traumático que le sucedió y que no le dio tiempo debido al factor sorpresa a la persona poder tramitar, poder escapar o poder responder. Entonces, con eso se refiere
a transformar la energía móvil en energía quiescente. Entonces queda abolido, queda postergado el principio de placer hasta que el aparato psíquico pueda poder ligar esta energía móvil. En la medida en que no pueda ligarlo, el aparato constantemente repetirá la situación y repetirá el displacer para poder elaborar el trauma y poder ligarlo. Entonces vemos así qué es lo que está sucediendo en el sueño traumático y en el juego del Ford-Da. ¿Qué corno pasa? En el juego del Ford-Da lo que tenemos es un niño que está repitiendo una vivencia traumática, que es la huida de la madre, que él vive en ese momento de forma pasiva. Mediante el juego lo repite, es decir, hace activo lo que vivió pasivamente. Activo y pasivo el tipo. ¿Por qué hace activo y por qué lo repite? Porque está intentando elaborar el trauma, está intentando dominar esos estímulos que perforaron la corteza antiestímulo, está intentando elaborar esos estímulos traumáticos, está intentando transformar la energía móvil en energía quiescente o ligada. Y en el caso del sueño traumático sucede lo mismo, la persona se ve reconducida constantemente al evento traumático porque lo que no logró el aparato psíquico en la situación literalmente traumática, cuando la vivió, cuando estaba combatiendo en la guerra, está intentando poder lograrlo mediante la vía onírica. Entonces, mediante el sueño constantemente lo reconduce a esa situación porque el aparato no está intentando cumplir con el principio de placer, sino que siempre que sucede un evento traumático, lo que tiene que intentar es ligar esa energía móvil que devino del trauma en energía quiescente. Entonces, lo que va a hacer Freud lo último, él también saca un textito junto con este muy conocido, es muy cortito en verdad, no sé si es muy conocido, que es el de Revisión a la doctrina de los sueños. Lo que dice ahí es que, recordemos, él decía que todo sueño es cumplimiento de un deseo, hasta este momento, antes de ver que hay sueños traumáticos donde se repite algo que está más allá del principio de placer. Entonces lo que dice ahora, de forma muy hábil, es que en verdad todo sueño no es cumplimiento de deseo, sino que todo sueño es el intento de cumplimiento de deseo. Es decir, en la medida en que no haya ningún trauma, el sueño será cumplimiento de deseo. Ahora bien, si hay un trauma, el objetivo del aparato es ligar la energía móvil, transformarla en energía quiescente. Entonces, en esos casos, el aparato está intentando cumplir un deseo, pero no lo logra porque primero tiene que realizar este trabajo mencionado. Entonces, el principio de placer no volverá a aparecer en la forma en la que lo conocíamos hasta que el aparato psíquico no ligue y no pueda tramitar el trauma que ha vivido. Bueno, gente, hasta acá esta primera parte ya ha sido demasiado, es un texto muy complejo, espero que se haya podido entender. La segunda parte sí ya vamos a meternos de lleno en la pulsión de muerte, que es el otro concepto fundamental, y también alguno que otro como la pulsión de vida, pero estos son más sencillos porque en definitiva ya los venimos abordando de otra forma. Así que no se pierdan la segunda parte. Si les gustó este video, por fin no olviden de dejarme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, así reciben las notificaciones de los próximos videos. Y si hay algo que no quedó claro, me avisan abajo en los comentarios y lo vamos viendo por ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Basta el video. No, pero Basta el me refiero video. a tu visión, Basta el video. tu visión, ¿cómo es la Basta el video.